Ella soñó con el amor, pero recibió traición, la vergonzosa confesión de Ranevskaya, de la que se guardó silencio. Nació judía en un hogar rico, pero su padre le dijo en la cara: «Nadie mirará a una persona tan fea». Ella soñaba con el amor, y una vez le abrió la puerta a un hombre que la echó de su propio apartamento para tener intimidad con otra persona directamente en su cama. Ella ayudaba a la gente y perdonaba en silencio a quienes la robaban. Su última frase fue: «Me desgarra el alma hasta el dolor». En este video, la historia de una mujer considerada a la vez fea y un genio. La historia de Faina Ranevskaya, tal como nunca la has visto. Secretos vergonzosos, confesiones devastadoras, humillación despiadada y gran dignidad. Quédate hasta el final. Lo más aterrador y lo más grande se revela en los últimos minutos, aquel día de julio de 198, 1980, en el apartamento de Moscú. Oculto a miradas indiscretas por espesos árboles, todo estaba inusualmente tranquilo. El polvo en el aire se había congelado, como si la naturaleza misma hubiera decidido detener el tiempo. Detrás de la puerta, que no se podía abrir fácilmente, incluso si eras un amigo cercano, yacía una mujer que se había convertido en la voz y el corazón de varias generaciones. Y justo en la puerta, tenso con todo su cuerpo, como si sintiera que algo andaba mal, estaba sentado el perro, un perro llamado Malchik, niño. Ni ladridos ni aullidos, solo una respiración pesada, apenas audible. No dejaba que nadie se acercara. Custodiaba lo que era más preciado. Él sabía que ella ya no despertaría. Menos de una hora antes, la actriz Marina Neelova había entrado en este mismo apartamento. Ella vino simplemente a visitarla de camino a la obra, la misma obra con la que comenzó su amistad. Hablaron un poco, como siempre, brevemente, pero de verdad. Marina se fue al ensayo, sin siquiera imaginar que ese día ocurriría algo irreversible. Cuando ya estaba en el teatro, alguien le susurró la terrible noticia. El corazón de Faina Georgievna se había detenido. Ni un grito, ni lágrimas, solo silencio, como si su voz hubiera desaparecido no solo del escenario, sino del mismo aire que respiraba. Pero cómo se fue Ranevskaya no fue nada comparado con cómo vivió. En su casa no había riqueza, ni lujo ostentoso, ni una larga cola de amigos en la puerta. Había libros viejos, algunos muebles, flores cuidadosamente colocadas en los alféizares, cartas dobladas en cajas, y este mismo Malchik, el único que compartió su soledad hasta el final. No solo vivía a su lado, sino que fue el último testigo de todas sus conversaciones, silencios, dolor y, quizás, felicidad. La vigilaba no peor que cualquier guardia. Incluso aquellos que conocieron a Ranevskaya durante toda su vida, a veces no podían entrar a la casa hasta que él daba permiso. Cuando todo se supo, los vecinos contaron que el perro se sentó en la puerta durante días, sin moverse. Estaba esperando. No quería que cerraran la casa. No entendía cómo se podía seguir viviendo si ella ya no estaba. Ya no lo sacaban a pasear. Casi no comía. Solo miraba hacia el lugar por donde ella solía regresar. Durante 2 años continuó su guardia y luego desapareció tan silenciosamente como ella. No necesitaba un monumento ni una despedida, como si nada más lo retuviera en este mundo. Y aquí, en este espacio silencioso entre lo vivo y lo eterno, uno empieza a preguntarse quién era ella realmente. No por los carteles, no por las grabaciones, no por las leyendas, sino por lo que había dentro, en la mujer que podía detener una obra con una sola frase, en la actriz cuyo nombre se convirtió en sinónimo de intelecto, amargura y verdadera fuerza de espíritu.
en la persona que vivió una era entera y al mismo tiempo siguió siendo un enigma eterno. Para entender esto, hay que volver al principio, a la ciudad de Taganrog, a la niña que nació no como una futura estrella, sino como un elemento superfluo entre los suyos, a la que se le hizo entender desde la infancia que era una extraña, pero fue precisamente esta extrañeza la que se convirtió en su mayor don. En la gran casa situada en una de las calles centrales de Taganrog, con elegantes cornisas, ventanas de espejo y olor a papel pintado nuevo, nació una niña que nadie se esperaba. La familia era acomodada. El padre dirigía fábricas, tiendas, casas e incluso tenía su propio barco de vapor. Pero entre estos símbolos de éxito y comodidad, no había lugar para el calor. En las enormes habitaciones había muchos muebles, libros, sirvientes, pero casi ninguna conversación en la que ella participara. Su nombre era Fanny, y desde el primer día, este apellido, Feldman, no le trajo más que una sensación de extrañeza. Sus hermanas eran lujosas, hermosas, bien cuidadas, correctas, como de ilustraciones de revistas de damas. Y Fanny aprendió desde muy joven. Su rostro no causaba ternura. La madre leía novelas de la mañana a la noche, sin levantar la vista de la página. El padre resolvía asuntos como si esta quinta hija no existiera, y ella, como suele ocurrir con los niños superfluos, buscaba la salvación no en la atención de los adultos, sino en historias inventadas. La fantasía se convirtió en su único refugio. Allí, en ese mundo ficticio, Fanny era amada, hermosa y necesaria. No solo inventaba historias, sino que empezó a inventarse a sí misma. Donde su apellido real era demasiado mundano, apareció el seudónimo Ranevskaya, no porque sonara bonito, sino porque se hizo eco de Ranevskaya de El jardín de los cerezos de Chekhov, una mujer que vive al borde de los recuerdos y el colapso. Había de todo en este nombre: tragedia, sutileza, angustia y el patronímico Georgievna. Aunque el nombre de su padre era Gersha, ella eligió un nombre más eufónico que correspondía a su nueva imagen, porque Fanny ya no quería ser Fanny. Las palabras «no soy necesaria» no se pronunciaban en voz alta. Vivían en su forma de andar, en su mirada, en su falta de voluntad para participar en los asuntos familiares. Ella era un telón de fondo en su propia familia, en la mesa, en silencio, sola en el jardín, ligeramente apartada en las fotografías, y al mismo tiempo, algo afilado, inquieto, enorme se estaba acumulando dentro de ella, algo que estaba destinado a estallar cuando ella aprendiera a hablar no solo con palabras, sino con una voz que nunca sería olvidada. En la escuela, las cosas iban igual. El estudio no le resultaba fácil, no tenía ganas de profundizar. Le ponían notas bajas por las composiciones con la nota demasiado superfluo. Escribía como sentía, no como se requería. Con el idioma ruso, luchaba contra los errores, el descuido, la pereza. Pero podía pasar días enteros en la biblioteca, leyendo a Pushkin, Tolstoy y especialmente a Chekhov. No estudiaba la literatura, la respiraba, y cada nueva obra se convertía no en un texto, sino en una vida personal, como si los héroes de estos libros hablaran con ella cuando nadie más quería. Así creció la pequeña Fanny en una casa donde todo existía excepto el amor, donde siempre hacía calor, pero no había ni una sola mano cariñosa, donde olía a tartas, pero nadie preguntaba, ¿estás bien? Y fue precisamente de este vacío que nació su futura fuerza, la fuerza de ser ella misma, incómoda, extraña, brillante, tal como no la perdonaban ni en la familia ni en la sociedad, pero precisamente tal como era imposible de olvidar,
Iba a la escuela como a un calvario, no porque fuera perezosa u obstinada, simplemente todo lo que sucedía allí le parecía insoportablemente aburrido y sin sentido. Los libros de texto, fríos, iguales, como si estuvieran escritos para otros niños, más correctos. Las lecciones eran como largos días grises en los que no se podía esconder. No podía entender por qué necesitaba todo eso. Fechas, reglas, diagramas. Parecía que todo el sistema solo funcionaba para recordarle: no eres como deberías ser. Escribía con errores y se avergonzaba de ello. Incluso en la edad adulta, cuando sus citas se sabían de memoria, ella seguía cometiendo los mismos errores infantiles y se reía de sí misma. Tengo un acuerdo con la gramática. Yo no la toco y ella no me toca a mí. Los profesores la miraban como un fracaso y sus compañeros como una extraña. Ella no intentó formar parte del colectivo, no buscaba amigos, no quería gustar. Mientras los demás ensayaban bailes y aprendían la tabla de multiplicar, ella mentalmente hablaba con Chekhov, se sentaba junto a la ventana e imaginaba que él le contaba otra historia, en voz baja, como si fuera solo para ella, o como Pushkin, se inclinaba sobre su cuaderno y sonreía incluso ante un garabato descuidado. Fueron precisamente los libros sus primeros interlocutores reales. Sus páginas no eran material de estudio, sino una salvación. Ella no leía, vivía en esas historias. Podía releer lo mismo docenas de veces, captando las entonaciones, estudiando las pausas, memorizando el ritmo. Su alma respondía a cada palabra, como si se reconociera a sí misma. Era el único lugar donde no la juzgaban ni la comparaban, donde podía ser débil, absurda, analfabeta y aún así ser comprendida. Mientras la escuela esperaba diligencia de ella buscaba otra cosa: sentimientos, belleza, verdad. Ningún libro de texto podía darle lo que le daba un párrafo de El Señor de San Francisco o la línea Yo la amaba, tal vez aún el amor. Cada vez que un maestro explicaba algo en el pizarrón, ella releía mentalmente las líneas conocidas, cubriéndose con ellas como una manta. Era su manera de no volverse loca, de aprender a ver el mundo a su manera. En los pasillos de la escuela, su nombre se pronunciaba sin simpatía, pero ella tenía otro mundo donde ya se estaba convirtiendo en algo más que una simple alumna con bajo rendimiento, donde su voz ya sonaba suave, tímida pero real. Un mundo en el que Fanny Feldman se estaba transformando en esa misma Ranevskaya, la mujer para quien las palabras siempre serían un arma, una salvación y la voz de la libertad interior. Uno de esos días en que la escuela le parecía especialmente odiosa, comenzó como de costumbre, con una mirada matutina al espejo detrás de la cual no quería ver su reflejo y un deseo silencioso de desaparecer. De nuevo, no había hecho su tarea. De nuevo, no había aprendido las reglas. De nuevo, no podía obligarse a ir a donde todo era ajeno y viscoso. En lugar de eso, se desvió del camino hacia el gimnasio y caminó sin rumbo. Caminó mucho tiempo hasta que se encontró ante un cartel de teatro, descolorido y ligeramente inclinado. Su mirada se posó en el horario de una función diurna y algo se estremeció dentro de ella. El billete no era barato, pero llevaba una pequeña suma en el bolsillo por si acaso llegaba a la escuela y quería un bollo después de clase. Podía no comprar el bollo, pero esta oportunidad le pareció la única. Cuando entró en la sala, sintió que había cruzado la frontera entre dos mundos. Allí, en el escenario, estaba todo lo que le faltaba en la vida: emociones, sinceridad, atención a cada detalle. Incluso el aire parecía diferente.
La luz creaba la sensación de que el tiempo se había detenido y los personajes en el escenario no actuaban. Vivían, sufrían, se enamoraban, luchaban, decían en voz alta lo que ella había estado tragando dentro de sí durante años. El teatro, desde el primer momento, resultó no ser un entretenimiento, sino una revelación. Todo lo que se había acumulado en ella, la incomprensión, la soledad, el dolor, de repente tomó forma. No podía apartar la vista. Cada movimiento, cada mirada de los actores le parecía magia, y en algún momento no solo sintió admiración, sino un conocimiento. Esto es mío, como si algo que había estado dormido dentro de ella, finalmente hubiera despertado y pronunciado: no sentiste todo esto en vano, no fuiste diferente en vano. Esto no es un castigo, es tu don. No había dudas, no había miedo, solo un pensamiento claro, aterrador y preciso. Ella tenía que estar en ese escenario. Cuando terminó la obra y la sala empezó a vaciarse, ella se quedó sentada. Las lágrimas corrían por sus mejillas y ni siquiera intentó detenerlas. No necesitaba explicarse por qué, simplemente porque, por primera vez en toda su infancia, sintió que alguien la había visto. Aunque fuera un personaje ficticio interpretando un papel, hacía frío en la calle, pero ella no lo sentía. Caminaba sin tocar el suelo, como si todo a su alrededor se hubiera vuelto más ligero, más silencioso, más necesario. Sabía que sería actriz. Y aunque sonara ridículo para todos los que la conocían, para ella ya no era una decisión, sino una predeterminación. Todo en su vida ahora tenía que someterse a este único pensamiento. Todo iba en contra de la lógica, en contra de la apariencia, en contra de la opinión de sus padres y del mundo. Y precisamente porque nadie creía, esta decisión se hizo aún más fuerte. Fue su primera protesta interna, el primer paso, no solo hacia una profesión, sino hacia un destino. Cuando finalmente se atrevió a decirle a su padre que quería ser actriz, se produjo en la casa un silencio que ella nunca olvidaría. Él la miró como si no estuviera un niño frente a él, sino un extraño, molesto e incomprensible. Su rostro, siempre sereno de negocios, se volvió cruelmente frío. No gritó, pronunció una frase tan simple como un cálculo de negocios: nadie mirará a una persona tan fea. Lo dijo con calma, como algo cotidiano, como si hubiera tachado no solo su sueño, sino a ella misma. Estas palabras entraron en ella como agujas, se quedaron bajo su piel y nunca la abandonaron. No lloró delante de él, simplemente se levantó, salió lentamente de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. Esa misma noche, casi sin dormir, empacó una pequeña maleta. Contenía solo un par de vestidos, algunos libros, un cuaderno, algunas cosas pequeñas y un poco de dinero, lo poco que pudo sacar discretamente del alijo que su madre guardaba en un joyero. Esta maleta no contenía posesiones, sino fe. Fe en que fuera de esa casa finalmente podría ser ella misma. Al amanecer, salió de la casa sin dejar una nota. Se fue de una familia donde era un estorbo, donde no la notaban, hasta que se atrevió a ser diferente, donde le negaron el derecho a soñar. Taganrog quedó atrás con sus fachadas, sus hermanas, las escaleras que bajó como una extraña. Frente a ella estaba Moscú, enorme, indiferente, aterradora, y aún así no se inmutó. No fue una huida, fue el nacimiento de una nueva mujer que eligió la soledad en lugar de la cautividad. A partir de ese momento, no perteneció a nadie. El tren la llevaba a través de las estepas y el crepúsculo. En su rostro, ni miedo ni duda, solo una extraña sensación de un grito interior y silencioso. Ya verán, nadie la estaba esperando.
Nadie sabía que vendría, y sin embargo, cuando pisó el andén por primera vez, con una maleta gastada en la mano, se sintió libre, libre y sola. Pero ahora la soledad era su elección. Moscú no la recibió como en sus sueños. No había luces de teatro, ni invitaciones, ni palabras entusiastas, solo aire frío y húmedo, caras extrañas y la sensación de ser un grano de polvo entre millones. Caminó por las calles, apretando las direcciones de las escuelas de teatro en su mano, temblando de emoción, pero todavía creyendo. Si ella venía, la escucharían. Después de todo, ella no solo quería estar en el escenario, debía estarlo. La primera prueba fue una humillación. En el comité de admisiones, alguien resopló burlonamente. Con esos datos, solo el guardarropa. En la segunda universidad, ni siquiera le permitieron terminar de leer su monólogo. La interrumpieron a mitad de la palabra. En algún lugar, no la registraron en la fila. En algún lugar se olvidaron de llamarla. En un lugar le dijeron directamente, fea y sin talento, no nos haga perder el tiempo. Con cada rechazo, algo parecía romperse por dentro, pero por fuera, ella se mantuvo firme. No porque fuera fácil, sino porque no había vuelta atrás. Sola, sin registro, sin apoyo, deambuló por Moscú, ahorrando en todo, escondiéndose a la sombra de los carteles de los que una vez quiso formar parte. A veces no tenía dinero para comprar el almuerzo. A veces tenía que pasar la noche en casa de conocidos ocasionales. Pero incluso en esta ruina, lo principal no desapareció: su luz interior. La misma que no notaron en los comités. Ella sabía, si no la vieron, significaba que su momento aún no había llegado. Y el momento realmente llegó, no en un teatro prestigioso, no en un escenario con telones dorados, sino en un teatro de verano en Malakovka. No era lo que se sueña al dejar el hogar, pero era un escenario, con entarimados de madera, corrientes de aire, mala iluminación y espectadores congelados. Ella se paró allí, interpretando papeles sin nombre, perdiéndose entre la multitud, pero cada vez pronunciando su réplica como si fuera un monólogo de Shakespeare. Fue allí, en esas frías paredes, donde comenzó su verdadero nacimiento como actriz, no porque alguien la notara, sino porque ella misma aprendió a no traicionarse. Cada actuación era un desafío. Cada aparición en el escenario era la última oportunidad. No sabía lo que sucedería mañana, pero sabía que hoy estaba actuando y seguiría actuando mientras le quedara voz. Así comenzó su camino, no con ovaciones y flores, sino con frío, burlas e indiferencia. Pero en ese humilde comienzo se ocultaba la principal elección de toda su vida: no irse, quedarse y seguir avanzando. Él era hermoso, el tipo de hombre que incluso las mujeres seguras de sí mismas miran, alto, bien cuidado, con una sonrisa brillante y una voz que hacía temblar las rodillas de muchas. Y ella, una chica de Malakovka con un rostro cansado, con un vestido barato, con una ansiedad eterna en sus ojos, actuaban en el mismo teatro y, como sucede con los jóvenes, algo en ella de repente quiso creer en lo imposible, no en el reconocimiento profesional, sino en el amor, en que incluso alguien como ella podría gustarle a alguien. Cuando él se fijó en ella, no lo creyó. Él se acercó, habló, la invitó, no a un restaurante, ni a dar un paseo, sino a su casa, a la habitación que alquilaba en un apartamento comunal en el semisótano. Ella no tenía nada más que un viejo sofá, un espejo y largas cartas que se escribía en su cabeza, pero ella quería que él se sintiera un invitado bienvenido. Gastó todo lo que tenía. Compró vino, queso, pasteles
Incluso pidió prestado para comprar un vestido nuevo, modesto pero fresco. Limpió todo el día, planchó, ensayó cómo lo recibiría en la puerta. No fue solo una reunión, fue una esperanza. Él llegó exactamente a la hora acordada, y no estaba solo. A su lado había una mujer, lujosa, como una actriz de portada, alta, bien cuidada, con pieles, con manicura y sin una pizca de vergüenza. Ella estaba a su lado como si este apartamento fuera su territorio, y él solo se rió. «Puedes dar un paseo por un par de horas, querida. Estaremos aquí por un tiempo», lo dijo a la ligera, sin malicia, como si fuera de paso, como si sus sentimientos, sus expectativas, su humillación, fueran algo así como la lluvia fuera de la ventana. Sucede, pero no importa. Ella salió a la calle. Sin cerrar la puerta detrás de ella, no lloró. Simplemente se sentó en los escalones, mirando la oscuridad, no por resentimiento, sino por vacío. No fue solo un rechazo, fue un recordatorio de que el mundo es cruel con aquellos que son diferentes, especialmente si decides creer que eres digno de amor. Esa noche, algo ingenuo murió en ella, aquello que espera, aguarda, sueña. Nunca más dejó que nadie se acercara tanto, no porque no quisiera, sino porque no podía. Más tarde diría con una sonrisa amarga: «Ese fue mi primer y último amor», y en estas palabras estaría todo: el dolor, el sarcasmo y el eco de aquella misma noche en que ella estaba en la calle con un vestido nuevo, escuchando la risa de extraños detrás de la puerta. Después de esto, ya no creyó que pudiera ser amada, pero aprendió a ser necesaria para millones. Dejó de esperar que alguien apareciera a su lado y dijera: «Eres mía». Le costó demasiado caro la vez que creyó. Los hombres ya no despertaban en ella ese fuego que se llama enamoramiento. Y no se trataba solo de la traición, simplemente se dio cuenta de que, donde esperaba ternura y comprensión, a menudo encontraba indiferencia y juego. Pero con las mujeres, todo era diferente. Diferente, profundo, diferente, honesto, sin pretensiones, sin falsedad. En su vida, las mujeres se convirtieron en las que la conocieron de verdad. La primera fue Paula Wolf, una maestra, una actriz, mayor, más sabia, y la única persona que, al parecer, la escuchaba incluso cuando ella callaba. Podían sentarse en la misma habitación durante horas y no decir una palabra. Podían reír, pelear, escribirse, desaparecer y regresar. Las llamaban amigas, algunas inseparables, y otras susurraban detrás del escenario lanzando miradas. Bueno, ya sabes, pero Ranevskaya nunca respondió a los rumores. Rara vez se justificaba y mucho menos permitía que nadie definiera lo que había dentro de ella. Con Paula compartieron no solo el escenario y la vida, sino la soledad, esa misma que no desaparece incluso cuando estás rodeado de miles de espectadores. En sus cartas, Faina la llamaba de diversas maneras. A veces mi pasha, a veces loba, a veces una mujer con buena malicia. A veces desaparecían de la vida de la otra durante semanas, pero luego reaparecían y todo era como antes. En su comunicación no había ternura, pero sí había una confianza que no se encuentra ni siquiera en las familias más fuertes. Pero Paula no fue la única ancla para ella. Hubo otras mujeres a las que respetó, amó y aceptó. Ana Akhmatova. Ranevskaya la conoció inesperadamente. Encontró la dirección, llamó a la puerta y dijo: «Hola, usted es mi poeta». Akhmatova solo sonrió y la dejó entrar. Fue una amistad extraña, pero honesta, sin nada superfluo, sin teatralidad. Simplemente dos mujeres que tenían cosas sobre las que callar juntas. Y luego Orlova, glamurosa, radiante, amada por todo el país. Entre ellas
No había competencia, sino un tipo especial de conexión. Ranevskaya bromeaba mordazmente sobre ella. El armario de Orlova está tan lleno de ropa que la polilla que vive en él no puede aprender a volar. Pero Orlova no se ofendía. Entendía que detrás de estas palabras se escondía afecto. En sus cartas la llamaba Filla. Compartía las cosas más personales, desde su estado de ánimo hasta los pinchazos de belleza. Su correspondencia era más íntima que muchas novelas. En la vida de Ranevskaya no había fórmulas banales de felicidad, pero había mujeres junto a quienes respiraba profundamente. Y esta es su silenciosa victoria, porque la verdadera cercanía no siempre se trata del amor sobre el que se escriben novelas. A veces se trata de quien te sostiene la mano en silencio cuando estás al borde. Nunca fue tímida, incluso cuando fue humillada, incluso cuando lloró en soledad. La audacia siempre vivió dentro de ella, la misma que no le permite rendirse. Y cuando decidió que quería conocer a Anna Akhmatova, no buscó una excusa adecuada o un círculo de conocidos en común. Simplemente encontró la dirección, se subió a un tranvía, llegó, subió las escaleras, llamó a la puerta. En el umbral estaba una mujer alta y estricta, con ojos en los que había tanto dolor que incluso las palabras más audaces se detenían en los labios, pero no para Ranevskaya. «Hola, usted es mi poeta». Esta frase, pronunciada sin vergüenza, sin subtextos, como una verdad, sonó como un golpe. Akhmatova no dijo nada. Simplemente se apartó de la puerta e hizo un gesto para que entrara. A partir de ese día, surgió entre ellas lo que no necesita explicación. No una amistad en el sentido clásico, ni adoración, ni imitación, sino una conexión. Compleja, densa, real. Podían discutir, guardar silencio, leerse poemas, criticar, apoyarse. Cada una llevaba una carga a sus espaldas. Cada una tenía una soledad escondida detrás de una máscara de fuerza. Y cada una entendía lo importante que era tener cerca a alguien que no tuviera miedo de decir la verdad. Akhmatova la llamaba una mujer triste y divertida, y Ranevskaya respondía a esto con comentarios sarcásticos, pero cálidos. Sus conversaciones eran agudas. Dos mujeres inteligentes y cansadas, viviendo en una época donde la inteligencia podía ser más peligrosa que un cuchillo. No compartían noticias, sino esencia, aquello que no se puede decir en voz alta. Sus conversaciones no se podían volver a contar. Era un espacio donde las palabras tenían peso, donde cada comentario podía convertirse en un aforismo y cada silencio en una confesión. A veces se escribían notas, a veces desaparecían durante meses, a veces aparecían en la vida de la otra como una tormenta, ruidosa, brusca, tierna. No aparecían juntas en portadas, no posaban como amigas, pero en algún lugar profundo de este tándem vivía un lujo raro, respeto sin celos, inteligencia sin rivalidad. Gracias a mujeres como Akhmatova, Ranevskaya se sentía parte de algo grande. No solo existía en el escenario, respiraba cultura, sentía el nervio. Su círculo no eran salones sociales y conversaciones vacías. Eran aquellos que sobrevivieron en una época donde una palabra podía ser una sentencia. Ella estaba entre aquellos que no solo sabían el valor de las palabras, sino que también sabían pagar el precio total. Y es por eso que no la olvidan, porque no era una actriz entre actrices, sino una mujer entre titanes. Con Orlova todo fue diferente. No tan brillante, no tan ruidoso como en el teatro, no con la tensión que acompañó el conocimiento con Akhmatova. Aquí había algo casi íntimo, cálido, íntimo, como una lámpara de noche en el silencio de la habitación.
Lo que las unía no era el escenario ni el trabajo, sino la correspondencia. Papel, tinta, un sobre y entre líneas, lo que no se podía decir en voz alta. Las cartas se convirtieron en su único diálogo real, donde no era necesario mantenerse erguida, ser ingeniosa, defenderse. Allí se podía ser vulnerable. Orlova la llamaba Filla, con ternura, sin ironía. Y no era coquetería. En estas cartas sonaba una admiración genuina. Orlova escribía sobre sus miedos, sobre trivialidades, sobre el dolor, sobre los procedimientos que tenía que hacer para seguir siendo ella misma, hermosa, ideal, amada por todo el país. Hablaba de sus pinchazos de belleza con tanta confianza, como si no le estuviera escribiendo a una actriz, sino a una hermana, y siempre terminaba igual. Mi querida Filla, te abrazo, te beso. Ranevskaya respondía de forma más concisa, más reservada, pero entre líneas había tanta atención, tanta comprensión, que no necesitaba explicación. No eran amigas en el sentido social. Casi nunca aparecían juntas en público, pero cada carta era un paso la una hacia la otra, más allá de los ensayos, más allá de las imágenes, más allá de las expectativas de los demás. Solo dos mujeres a las que les importaba lo que la otra tenía en el corazón. Estas cartas no eran grandes obras literarias, pero contenían un amor vivo, real, no romántico, no ostentoso, sino humano, el que te sostiene cuando es difícil, el que no pide nada a cambio, el que llega sin razón y se queda mucho tiempo. Y quizás fue precisamente en este silencio de la correspondencia donde Ranevskaya se sintió necesaria. No como artista, no como una figura importante, no como una cita irónica, sino como persona. Porque en las cartas no era necesario ser divertida, inteligente o grande, solo era necesario ser y ser escuchada. Nunca interpretó a la protagonista, ni en el teatro ni en el cine. Su imagen no encajaba en los estándares de la línea romántica. Su figura no encajaba en los patrones de belleza. Su voz era demasiado reconocible y su mirada demasiado inteligente. Pero precisamente en esto residía su principal diferencia. No exigía el papel central, irrumpió en el episodio y lo convirtió en el momento principal de toda la escena. Donde otros actuaban, ella existía. Con una sola réplica, podía eclipsar todo un monólogo. Con un solo movimiento, podía cambiar la escena. No la ponían en el centro, pero siempre se formaba un eje a su alrededor. Faina Ranevskaya fue la reina del papel secundario. Lo sabía, no lo negaba y, lo que es más importante, nunca se quejó. Por el contrario, bromeaba con ironía. Soy como los huevos en un pastel. Participo, pero no entro. Y sin embargo, el público la esperaba a ella, no a la protagonista, ni a la belleza, ni a la heroína, sino a esa misma mujer con una mirada sarcástica, con una entonación precisa, con la verdad en su voz, porque en esos pocos minutos en pantalla había más vida que en toda una película. La fama le llegó no a través de premios, sino a través de la memoria popular. Los papeles en los que aparecía se convertían en citas. La gente no siempre recordaba la trama, pero siempre conocía sus frases. Mulya, no me pongas nerviosa. Parecía que todo el país hablaba con estas palabras. A ella le irritaban. No soportaba que se le acercaran en la calle con ese repertorio, pero al mismo tiempo sabía que esa era la fama que no se podía comprar. El espectador no recordaba la trama, sino la sensación, y esa sensación la asociaban con ella. Incluso Brezhnev no pudo resistir la tentación de pronunciar esa frase. Cuando le entregó la Orden de Lenin, sonrió y mirándola a los ojos dijo: «Mulya, no me pongas nerviosa». La sala se echó a reír.
Ella, no, solo entrecerró ligeramente los ojos, mantuvo la pausa y respondió: Leonid Ilich, así me llaman, o los chicos o los gamberros. Y con este arrebato brusco, preciso, casi teatral, se apoderó de nuevo del escenario, ahora el político. Él se sintió avergonzado. Perdóneme, pero la quiero mucho. Y en esta confesión había algo que no se podía decir oficialmente, una admiración humana sincera, porque incluso el poder no era inmune a su talento. Su sarcasmo no era malicioso. Era la verdad que todos escuchaban, pero no todos se atrevían a decir. Podía ser incómoda, brusca, insoportable, pero nadie se atrevería a llamarla insignificante. Y aunque su nombre estaba en letra pequeña en los carteles, en la memoria del espectador siempre sonó fuerte, porque la grandeza no se mide por la duración, se mide por lo que queda en ti después de los créditos finales. Rara vez la invitaban a proyectos donde se requería docilidad, no porque no la respetaran, sino porque sabían que no seguiría la corriente, no halagaría, no aceptaría callar. No le interesaba quién era el director, quién era el protagonista, quién había aprobado el guión. Si no había verdad en el texto, lo decía en voz alta, y si el director insistía, como la última vez, simplemente se iba. En el teatro la llamaban difícil, en el cine, peligrosa. Pero todo esto era solo otra palabra para lo mismo: incómoda. Ella no vivía según las reglas, no asistía a banquetes, no construía relaciones verticalmente, no era falsa en las entrevistas. Si algo no le gustaba, no lo ocultaba. Si veía falsedad, se burlaba. Su palabra era afilada como un bisturí. Le tenían miedo y al mismo tiempo la idolatraban. Podía poner en su sitio a un actor, a un ministro, a un crítico con un solo comentario sarcástico, y nadie se atrevía a responder. No porque no pudiera, sino porque entendía que perdería este duelo verbal sin posibilidades. El sistema amaba a quienes eran manejables y ella no. Ningún comité podía obligarla a ser más amable en el escenario, más suave en la vida o más tranquila en presencia de invitados importantes. Incluso si le ofrecían papeles a cambio de concesiones, ella se negaba. No por orgullo, sino por sentido de la dignidad. Su camino fue largo y difícil, no porque no encajara, sino porque no se sometía. Dentro del colectivo, siempre se mantuvo a distancia. Incluso aquellos que la admiraban reconocían: acercarse es como meter la mano en el fuego. No toleraba la falsa intimidad, no necesitaba un apoyo por el que tuviera que pagar con consentimiento. Por eso se quedó sola, pero no rota. Su soledad no fue una tragedia. Fue el precio de la libertad interior. En el escenario decía textos de otros, pero la voz siempre fue la suya. Cada papel, incluso el más pequeño, se convertía en una confesión envuelta en sarcasmo. No actuaba, desenmascaraba, y el público lo sentía, porque detrás de una frase divertida siempre había algo más afilado: dolor, miedo, decepción. La ironía no era su escudo, sino su arma, y con esta arma atravesó décadas, sin convertirse en cortesana ni en exiliada. El sistema no podía manejarla. No organizó levantamientos, no escribió manifiestos, no organizó mítines. Simplemente dijo la verdad en voz alta, clara, precisa. Y en esto estaba su victoria. Sin bandera, sin escenario, sin aplausos. Solo una voz, solitaria, reconocible, eterna. Era conocida en todo el país. La reconocían en las calles, la citaban, le escribían cartas, la invitaban a la televisión. La gente se reía de sus bromas, aplaudía, la escuchaba fascinada en el teatro. Parecería que una mujer así debería tenerlo todo: un apartamento espacioso en el centro, una dacha con terraza, un coche con chofer personal,
un guardarropa lleno de trajes y joyas. Pero en su vida no había ninguna de estas cosas. Vivía modestamente, casi pobremente, no porque no pudiera ganar dinero, sino porque no quería venderse. Nunca buscó papeles lucrativos, no aceptó la vulgaridad, no actuó en lo que le parecía vacío. Sus honorarios eran pequeños y la pensión que recibió más tarde, aunque decente para los estándares de la época, desaparecía tan rápido como aparecía. En medicamentos, en cuentas, en ayudar a otros. Lo daba casi todo. Apoyaba la casa de los veteranos del escenario. Transfería dinero para el cuidado de actores ancianos que incluso el público había olvidado hace mucho tiempo. Si alguien llamaba y pedía, ella ayudaba, sin ruido, sin agradecimientos, sin caridad pública, simplemente porque no podía evitarlo, y para ella quedaba poco. A veces no le alcanzaba para la comida, a veces tenía que posponer la compra de la cosa más simple. No tenía joyas, ni pieles, ni muebles antiguos. En su apartamento todo era simple. Libros, cartas, vajilla modesta, un viejo sofá. No ahorraba, no construía, no amueblaba. Todo lo que tenía eran recuerdos, un perro y unas pocas personas devotas a las que apenas dejaba entrar en casa. Sin embargo, si alguien la visitaba por casualidad, olía a manzanas asadas y a teatro antiguo. Esta paradoja, grande y al mismo tiempo indigente, nunca la molestó. Ella misma decía, no necesito mucho, tengo un poco pero es mío. Y era verdad, no creía en la riqueza como medida de éxito. La respetaban no por el lujo, sino porque sus palabras siempre sonaban más fuerte que el dinero. Y el escenario era más importante que la dacha. No quería ser la dueña de la vida. Quería seguir siendo honesta. Fue precisamente en esta modesta vida, entre teteras rotas y cartas viejas, donde nació su verdadera grandeza. No en el dorado, sino en la dignidad, no en los títulos, sino en cómo vivía cada día, en silencio, tercamente, de verdad. A menudo repetía, no me gusta la gente. Lo decía con una sonrisa burlona, como si se estuviera defendiendo de la atención no deseada. Su sarcasmo parecía una armadura, fuerte, espinosa, inquebrantable, pero aquellos que estuvieron cerca de ella durante más de un encuentro entendieron que detrás de esta frase se escondía no indiferencia, sino fatiga. No odiaba a la gente, simplemente se había decepcionado demasiado a menudo. Fue juzgada por su apariencia durante demasiados años. Fue utilizada y traicionada con demasiada frecuencia, y con demasiada frecuencia, la amistad escondía beneficios y falsedad. Aprendió a no esperar nada de la gente y por eso no permitió que nadie se acercara demasiado. Su soledad no fue una elección, fue una protección. Pero a pesar de toda su aversión, ayudó a casi todos los que se lo pidieron, especialmente a aquellos que no tenían nombre, ni estatus, ni poder. Ayudaba a artistas mayores, a trabajadores invisibles del escenario, a los enfermos y olvidados. Daba dinero, ropa, medicinas, sin esperar agradecimiento, a menudo de forma anónima. Simplemente hacía lo que consideraba correcto, porque sabía lo que era ser un estorbo. Incluso con aquellos que la engañaban, no se volvía cruel. Las amas de casa que contrataba para ayudar en el hogar a menudo se aprovechaban de su confianza. Algunas robaban pequeñas cosas, a veces descaradamente. Pero ella nunca llamó a la policía, no hacía escándalos, se enteraba y simplemente les pedía que se fueran. Les daba tiempo para encontrar otro trabajo, incluso les dejaba un poco de dinero para empezar. Las despedía en silencio, a veces con la frase, «Gracias por todo», y todo sin malicia. Como si entendiera, la vida es diferente para todos, e incluso
La maldad no siempre proviene del mal, a veces de la desesperación. Su bondad no gritaba, no exigía aplausos. Era obstinada, al igual que ella, escondida detrás de comentarios mordaces, frases punzantes, detrás de una mirada fría. Pero fue precisamente en estas paradojas donde residió su humanidad, en el hecho de que no confiaba en nadie y sin embargo no pasaba de largo, en el hecho de que decía, todo se trata solo de qué, dónde conseguirlo, nada de alma, y seguía ayudando cuando nadie mostraba alma. No creía en la gente, pero no dejaba de ser un ser humano, y quizás fue precisamente en esto que su bondad fue especialmente valiosa, porque no nació de la ingenuidad, sino de la comprensión. A menudo decía que la gente no valía ni la lealtad de un perro, y en estas palabras no había patetismo, solo experiencia. Donde la gente traicionaba, pedía, olvidaba, los animales simplemente estaban allí, sin explicaciones, sin condiciones, sin juegos. Fue a ellos a quienes recurrió cuando las cosas se ponían especialmente difíciles. Fue a ellos a quienes abrazó cuando no podía aferrarse a nada más. El primero fue un Airedale Terrier llamado Black, torpe, ruidoso, pero inteligente, como si entendiera todos sus pensamientos. Luego vino Mushka, un Cocker Spaniel cariñoso, con ojos llenos de ansiedad. Luego Kusia, un gato mestizo que recogió en el mercado cuando apenas podía sostenerse sobre sus patas, dormía en su pecho, ronroneando como un motor, y la recibía por las noches, como si solo la esperara a ella. Y luego Tiki, una gata siamesa, elegante e independiente, como la propia Ranevskaya. Ella decía que Tiki le recordaba a una actriz que respetaba en secreto, pero a la que nunca invitaría a casa. Pero el más importante fue Malchik. Este perro apareció en su vida cuando ella ya casi no esperaba que alguien fuera capaz de amar de la manera correcta. Lo encontró en la calle en invierno, golpeado, con las patas rotas, con las almohadillas de las patas congeladas en el hielo. Lloriqueaba, pero no por dolor, sino por el horror de ser abandonado de nuevo. Ella lo tomó en sus brazos como a un niño y lo llevó a la clínica veterinaria, la mejor que pudo encontrar. Allí, los médicos dijeron, no es seguro que sobreviva. Ella solo asintió. Hagan lo que puedan. Ahora es mío. Malchik se convirtió en su sombra. Él custodiaba su paz como el último bastión. Ningún extraño entraba en el apartamento sin su permiso. Incluso los amigos cercanos decían, solo se podía entrar a la casa de Faina Georgievna a través de Malchik. No era solo una mascota, era el guardián de su soledad. Él sabía cuando ella lloraba. Se sentaba a sus pies cuando ella leía cartas. No la dejaba caer en el silencio que podía aplastar. Ella decía, mi perro vive como Sarah Bernhardt y yo como su hijo. Pero en esta ironía se escuchaba ternura. Malchik era su espejo, su compañero, su último hogar. Él la conoció de verdad, no a la actriz, ni a la estrella, ni a la grande, sino simplemente a una mujer cansada de todo. Juntos se encontraban por la mañana, despedían la noche, compartían pan, recuerdos y silencio. Cuando él se dormía a sus pies, ella sentía que todavía era necesaria para alguien. Malchik no se quedó mucho tiempo después de ella, 2 años, y luego, como si no pudiera soportarlo sin ella, se fue en silencio, sin decírselo a nadie. Y tal vez, en algún lugar, detrás del escenario, detrás de la luz, detrás de las frases, ella lo encontró de nuevo. Y solo entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Aquel día todo fue como de costumbre. La mañana, la luz, el aire viciado del apartamento de Moscú, un suéter viejo en el respaldo de la silla, té en la tetera y Malchik silencioso en el umbral.
Él, como siempre, la seguía de cerca en cada paso, como si sintiera que su tiempo con ella se estaba acabando. En el pasillo sonó el timbre. Corto, indeciso, Faina Georgievna. Sin levantarse del sillón, solo gritó: «Abierto, pero no por mucho tiempo». Era Marina Neelova, una joven actriz, brillante, viva, que venía, como siempre, por un rato antes de la obra. Le trajo algo sabroso, algunas noticias frescas, algo para el alma. Hablaron un poco, de nada en particular. Pero en esta rutina había algo importante. Una mirada que se demoró un poco más. Una pausa que nadie interrumpió. El té que se enfriaba sobre la mesa. Neelova se preparó para irse. Ya en la puerta, Ranevskaya pronunció como sin querer: «Niña, si supieras lo sola que estoy». No fue una confesión, ni una súplica de lástima. Fue una constatación, un hecho, pronunciado con la misma precisión con la que pronunciaba cualquiera de sus réplicas, en voz baja, sin presión, sin drama. Pero en estas palabras estaba todo: décadas vividas, escenarios que ya no esperaban, cartas que ya no llegaban, personas que se habían ido hace mucho tiempo, y el perro, el único que aún permanecía a su lado, sin apartar la mirada. Neelova se fue, y un par de horas después, Ranevskaya simplemente dejó de responder. No gritó, no llamó, no dejó una nota, simplemente se fue, tal como vivió, con dignidad, en silencio, sin gestos innecesarios, y todo lo que quedó fue el apartamento lleno de silencio. Y Malchik, que no se movía de la puerta. No permitía que nadie se acercara, ni médicos, ni vecinos, ni aquellos que llegaron demasiado tarde. Él custodiaba su paz como nadie más podría haberlo hecho. A partir de ese momento, su voz se silenció, pero no desapareció. Permaneció en las citas, en las entonaciones, en las pausas, en el ligero ronquido que recordaban millones. Permaneció en estas palabras: «Si supieras lo sola que estoy», no como un grito, sino como una huella. Y quizás por eso, al recordarla, uno no quiere llorar, quiere mantenerse erguido, en silencio, y saber que en esta soledad ella permaneció fiel a sí misma, directa, audaz, real, la que nadie y nunca pudo doblegar.